En una ciudad que aún crecía, donde los potreros y los mangones se pegaban a la urbe, apareció algo que la prensa llamó monstruoso. Niños que desaparecían, cadáveres hallados en potreros, agujas clavadas en el tórax, cuerpos pálidos, casi drenados. ¿Qué ocurrió en Cali entre 1963 y la década siguiente? ¿Fue acaso un asesino real o una leyenda que la ciudad deseó creer? Lo cierto es que, entre finales de 1963 y mediados de los años 60, una serie de hallazgos horrorizó a la ciudad. Fue un fenómeno que se bautizó como el monstruo de los mangones. Los primeros hallazgos que gatillaron la alarma ocurrieron a finales de 1963. El 5 de noviembre fue encontrado el cadáver de un niño voceador de periódicos en el occidente de Cali. En las semanas siguientes, otros cuerpos aparecieron en potreros y lotes abandonados. Prados del norte, las riberas del río Guacatal, zonas cercanas a estaciones y potreros alrededor de la ciudad. Entre noviembre y diciembre de 1963 se cuentan al menos 5 hallazgos perturbadores. Ya en enero de 1964 los registros aumentaron. Para abril, la prensa local contabilizaba más de una docena de casos similares. Cuerpos de niños y adolescentes encontrados en mangones, muchos con signos de violencia, algunos mutilados, varios con heridas producidas por agujas en el tórax o en el corazón. Incluso, algunos cadáveres aparecieron en estado de momificación. Fue el cronista Alfonso Recio Delgado quien, en enero de 1964, decidió bautizar el fenómeno con un nombre que lo condensaba todo: el monstruo de los mangones, un apelativo que resumía el terror urbano y las sospechas que circulaban en la ciudad. Las cifras varían según fuentes. Hay recensiones que hablan de más de 20 cadáveres entre 1963 y 1967. Por otro lado, otras compilaciones elevan el número a 30 o 38 víctimas atribuidas a ese mismo patrón de violencia. En la historiografía local conviven ambas cifras. La prensa contemporánea, los archivos judiciales de la época y estudios posteriores no siempre coinciden, lo que complica una cuenta definitiva. Para comprender la gravedad del fenómeno hay que detenerse en el patrón que mostraron muchos de los cuerpos encontrados. No se trataba siempre de heridas por arma blanca o golpes, aparecían signos más extraños y sistemáticos: agujas de acero insertadas en el tórax o en el corazón, cuerpos pálidos como si hubieran sido drenados, mutilaciones en algunos casos y en otros indicios de abuso sexual. Esos rasgos llevaron a los cronistas de la época a hablar de vampiros humanos y a la población a imaginar rituales satánicos. Los investigadores contemporáneos han señalado cómo esta mezcla de heridas inusuales, mutilaciones y localizaciones habituales alimentó dos movimientos paralelos. Por un lado, la búsqueda policial de un posible asesino serial y al mismo tiempo una proliferación de rumores que relacionaban los hallazgos con prácticas satánicas, sectas o incluso tráfico de órganos. Esos rumores, como veremos, complicaron la labor de las autoridades y la interpretación de las pruebas. ¿Quiénes eran las víctimas? En su mayoría, niños o adolescentes varones, voceadores, chicos de barrio que transitaban solos por la ciudad y a veces personas en situación de vulnerabilidad. Víctimas cuyo hallazgo comenzó a tejer en la memoria colectiva un relato de horror cotidiano. La combinación entre la brutalidad de los hechos y una hipótesis lanzada por las autoridades de que alguien robaba o sacaba cuerpos de cementerios dio pie a lecturas contradictorias. ¿Eran acaso homicidios contemporáneos o colocaciones de cadáveres para crear pánico? Parte de la prensa y la ciudadanía rechazó con fuerza la explicación oficial y exigió una investigación más seria. Para este punto conviene una aclaración inmediata: el monstruo de los mangones nunca fue identificado con certeza. No hay una condena judicial que ponga nombre y apellido al autor material de estos crímenes en su conjunto. Lo que sí existe son descripciones, sospechas, rumores y algunos personajes investigados en episodios concretos. Por eso, el perfil que voy a construir es hipotético y se apoya en las pistas reales que dejaron las escenas y los testimonios de la época.
Según las reconstrucciones forenses y las notas de prensa, el supuesto perpetrador, si es que efectivamente hubo un solo autor para la mayoría de los casos, presentaría rasgos de alguien con acceso a herramientas de perforación o jeringas, instrucción o costumbre de usar instrumentos punzantes y una conducta metódica que le permitió acercarse a menores sin ser detectado. Algunos cronistas de la época y estudiosos posteriores incluso hablaron de una modalidad sádica y de lo que se ha denominado clínicamente como síndrome Renfield, o culturalmente llamado vampirismo. Pero este tipo de diagnósticos vertidos por la prensa sensacionalista deben tomarse con extrema cautela. Hubo sospechosos señalados por la opinión pública, empresarios, personas con hábitos nocturnos, individuos vistos en las proximidades de los lotes, pero las investigaciones no lograron acumular pruebas suficientes que condujeran a detenciones definitivas relacionadas con la mayoría de los casos. Las explicaciones policiales en algunos momentos desviaron la atención. Se afirmó que varios cuerpos podrían haber sido extraídos de cementerios y arrojados para sembrar pánico. Esta hipótesis, si bien explicaba ciertos hallazgos, no cerraba de resta las escenas con señales de violencia reciente. El perfil que la ciudad temió no se confirmó en un juicio. Lo único que quedó fue la suma de indicios forenses, testimonios parciales y una sensación colectiva de vulnerabilidad, la cual transformó la vida urbana en esos años. La investigación en la década de los 60 presenta dificultades que hoy, desde la perspectiva forense moderna, resultan evidentes. Técnicas de huellas y ADN inexistentes o en etapas tempranas, registros fragmentados y una policía con recursos limitados. Aún así, las autoridades hicieron varios movimientos que en este caso vale la pena reconstruir. Cada hallazgo fue registrado por la policía local y los forenses de la época. Se reportaron signos comunes, perforaciones con aguja en el tórax o corazón, indicios de abuso sexual en algunos cuerpos y en ciertos casos mutilaciones o ausencia de órganos. Los informes de prensa reproducen extractos de esos peritajes y la alarma creció cuando los médicos forenses describieron patrones repetidos. Los cronistas recogen que en los barrios el rumor circulaba y que hubo señalamientos anónimos. La policía entrevistó familiares, compañeros de víctimas y vecinos. En ocasiones se siguieron pistas que terminaron en falsos positivos, en otras, indicios que quedaron sin poder probarse por falta de técnica o por la degradación de las pruebas. Como ya lo mencioné, la hipótesis oficial en un momento fue que algunos cuerpos habían sido exhumados de cementerios y diseminados para generar miedo y desacreditar autoridades. Esa teoría, de comprobarse, implicaba la actuación de terceros que manipulaban cadáveres. Sin embargo, buena parte de la prensa y de la ciudadanía rechazó esa explicación, porque según los testigos y las observaciones forenses, muchos cuerpos mostraban señales de homicidio reciente. Esa tensión entre versiones trabó la investigación. Los investigadores buscaron correlacionar lugares y fechas. Los mangones eran puntos recurrentes, pero la dispersión de los hallazgos también llevó a pensar en alguien con conocimiento de la ciudad y la habilidad para moverse sin ser visto. El patrón, si es que existió uno único, sugirió a las autoridades que tal vez se trataba de un depredador que elegía víctimas vulnerables y buscaba espacios apartados para cometer y ocultar los crímenes. A medida que pasaban los meses y no llegaban detenciones contundentes, la presión mediática aumentó. Algunos sospechosos fueron detenidos y más tarde absueltos. Otros quedaron marcados por rumores. El desgaste institucional y la falta de capacidad forense terminaron, en la práctica, por dejar el caso en la categoría de misterio sin resolver. Hoy, con técnicas modernas, se hubieran buscado rastros biológicos, microtrazos en la ropa, análisis isotópicos y sobre todo una comparación sistemática entre lesiones. En los años 60, esas posibilidades no existían. El caso terminó siendo terreno abonado tanto para la investigación como para una leyenda. La ciudad exigía respuestas. La prensa dio forma a un monstruo. Los forenses describieron heridas que parecían salidas de una fábula oscura y, sin embargo, no hubo nunca una sentencia que cerrara la historia. Algunos cuerpos pudieron haber sido colocados, otros asesinados recientemente. Algunos testimonios apuntaron a posibles responsables que nunca fueron judicialmente encausados por la totalidad de los hechos. La ambigüedad es la marca indeleble de este caso.
La cultura misma se apropiaría del relato. El cine lo transformó en metáfora. En 1982, una película llamada Pura Sangre tomó elementos del pánico social y la idea del vampiro urbano para articular una ficción que conversaba con los hechos y los rumores. Esa adaptación muestra cómo la ciudad procesó el trauma. A veces la ficción es un espejo que revela el miedo real. ¿Qué nos enseñó el caso del monstruo de los mangones? Primero, que la frontera entre el rumor y el hecho puede ser frágil, sobre todo cuando las instituciones no tienen las herramientas para probar. Y segundo, que el terror colectivo produce nombres y monstruos que muchas veces sirven para dar sentido a lo que no logramos comprender. Hoy, con distancia histórica y mejores métodos forenses, la ciudad revisita estos archivos. Pero la memoria sigue intacta, familias que nunca encontraron justicia, crónicas que documentaron el miedo y la certeza de que hubo, en aquellos años, niños que no volvieron a casa. Dejo la historia abierta, porque en algunos casos la verdad no llega en forma de sentencia, sino en el esfuerzo por recordar con rigor, en la voluntad de reformular la investigación y en el deber de escuchar a las víctimas. ¿Qué pasó exactamente en los mangones? La respuesta completa aún falta, y quizá esa ausencia de cierre sea, en ella misma, parte del enigma.